Y me da mucho gusto saludar esta mañana hasta Chile a Matías Muchnik, el fundador y CEO de Notco. Matías, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias a ti. Qué gusto, no es la primera vez que hablamos, pero valdría la pena que le cuentes al público acá en México. ¿Qué hacen ustedes en Notco? Sí, bueno, básicamente somos una compañía de datos que desarrolla inteligencia artificial para revolucionar la industria de alimentos. Lo que hacemos particularmente es desarrollar versiones vegetales de productos alimenticios tradicionalmente provenientes de animales, carne, queso, leche y huevo, que en vez de venir de animales vienen de plantas. Para nosotros es extremadamente importante sacar al animal de la ecuación y realmente solucionar gran parte del problema de la industria de alimentos que tiene que ver con cuán agresivo es con el medio ambiente, el uso de agua, el uso de tierra, el uso de energía, para poder llegar al 2035 con mejores chances de tener un mundo mejor para las futuras generaciones. Así que nada, el uso de la inteligencia artificial para nosotros quizás hace 8 años empezamos a pensar en esto, hoy día todo el mundo habla de ChatGPT, incluso vemos a gente incluso mayor usando ChatGPT para resolver cosas del día a día. Nosotros empezamos a hacer el ChatGPT de los alimentos hace 8 años atrás. Así que eso es un poco lo que se trata Notco. Nosotros vendemos, digamos, en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. eh, los Not Products, ¿no? Not Milk, Not Ice Cream, Not Burger, que tienen un sabor espectacular, pero provienen de plantas. Qué interesante. ¿Cuál es el proceso? Es decir, ¿cómo lograr, por ejemplo, una hamburguesa con base vegetal que parezca una hamburguesa de proteína animal? Más o menos, ¿cuál es la aproximación para lograr esto? Obviamente los sistemas que ya mencionabas desde hace mucho ustedes aplican inteligencia artificial, que es gestionar, bueno, depende cómo se vea, ¿no? Pero hay quien dice son predictions machines, ¿no? O capacidad de producir un resultado esperado, en el caso de ustedes, pues justamente este resultado, pero además también correlacionar patrones de maneras no aparentes y de manera sistemática, en fin. Pero, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se logra? ¿Tomas insumos vegetales, los revuelves con qué? ¿Cómo, qué pasa? Sí. Para nosotros lo más importante y uno de los grandes problemas de la industria es que no entiende los alimentos que nos gusta consumir. Entonces, para nosotros lo más relevante para empezar era entender los alimentos que queremos replicar, ¿no? ¿Qué es una leche? ¿Qué es un pedazo de carne? ¿Qué es el pollo? A nivel molecular, ¿no? Existen varias dimensiones de datos que explican qué es lo que es un pedazo de carne, ¿no? Entonces, primero es el entendimiento de los productos que nos encanta comer. Y luego es el entendimiento del mundo de las plantas. Existen más de 300.000 especies de plantas en el mundo y no tenemos mucha idea qué es lo que son capaces de hacer. No sabemos si la combinación de repollo y piña generan el sabor de la leche o el sabor o la mezcla de fresa y tomate genera el sabor del pollo. Y eso claramente a un humano es muy difícil que se le ocurra o que lo descubra. A un algoritmo de inteligencia artificial claramente no tiene un sesgo para poder elegir esa combinación de ingredientes para generar los sabores que necesitamos. Entonces, lo que hace particularmente la tecnología es que nos permite predecir qué combinación de ingredientes vegetales tenemos que combinar para poder resultar en algo sensorialmente muy parecido al producto que queremos imitar, ya sea carne o el queso o el leche o el huevo o una hamburguesa, etcétera. Al final del día, lo que más queremos hacer es un poco hackear la mente humana, ¿no? Es entender por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Entonces, como bien dijiste, el endgame, digamos, lo que realmente queremos hacer es entender los patrones subyacentes que existen entre los componentes moleculares de los alimentos y la percepción humana del sabor, textura, color y aroma. Entonces, así como el algoritmo empieza a funcionar y empieza a entender por qué nos gusta la cosa, por qué nos gustan las cosas que nos gustan y cómo replicar esas cosas que nos gustan, pero no a partir de ingredientes que vengan de animales que son muy agresivos con el medio ambiente, sino que a partir de ingredientes vegetales que son sustentables y que son saludables para el mundo. Qué interesante. O sea que están centrados en optimizar, digamos, las papilas gustativas. Supongo que la parte de nutrición es importante, ¿no? Porque tiene que haber un aporte tanto calórico, de proteínas, etcétera, en lo que hoy aporta. Y en ese contexto,
saber, voy a tener que hacer un corte, Matías, pero te dejo planteado con esa pregunta. ¿Cómo se compara dos asuntos? Uno, he descubierto a nivel personal y cuando comentaba el acuerdo que hicieron recientemente con una cadena de restaurantes acá en México, lo conservadores que somos los humanos, yo creo que es uno de los puntos en donde no nos damos cuenta, pero somos muy conservadores en lo que comemos, uno. Y dos, toda la estructura de costos, cómo se compara, digamos, con un pedazo de una hamburguesa con respecto a la propuesta de ustedes. Y eso, bueno, pues sin duda también tiene que ver con las economías de escala, etcétera, contribuyendo al objetivo que ya planteabas. Pero debo hacer el corte, Matías, y te pido la bondad de tu tiempo para hablar de este tema que resulta realmente apasionante. Esta mañana está con nosotros Matías Muchnik, fundador y CEO de Notco. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana desde Chile está Matías Muchnik, fundador y CEO de Notco. Matías, y te planteaba antes de ir al corte, uno, ¿cómo ha sido la experiencia en términos de pues cambiar, digamos, estas costumbres que tenemos de cómo comemos, qué comemos, etcétera? Y la otra parte importante que tiene que ver con el precio, ¿qué escala o cómo han logrado el tema de los precios? Sí. La primera pregunta es muy buena y mucho tiene que ver con el awareness que existe del mundo en que vivimos, ¿no? O sea, Notco empieza con esta idea de que las nuevas generaciones vienen educadas de una manera distinta que nosotros. Nosotros, o mi generación y la generación más arriba, siempre íbamos a la mesa y nuestros papás nos decían que había que comer y si no comíamos no teníamos el postre, ¿no? Y nunca relacionamos nada que tenía que ver con los alimentos al cambio climático, al uso de los recursos, etcétera. Las nuevas generaciones crecieron con Netflix, crecieron con todos los documentales que existen al respecto, Cowspiracy, What the Health, Game Changers, y empieza a generar mucho más conocimiento y es de cultura general que hoy día hay un gran problema en la industria de alimentos. Antiguamente estaba exactamente el mismo problema, solo que no lo podíamos ver, ¿no? Hoy día es mucho más visible. Entonces el tema generacional es sumamente importante. Ahora tienes razón, los humanos somos entes de cotidianidad y muy culturales. Entonces seguimos comiendo lo que comen nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. La única manera de cambiarlo es si la gente en verdad empieza a entender lo bueno que son estos alimentos tanto para el medio ambiente como para uno, ¿no? Y de la mano un poco de los partners que ya le están hablando al mercado masivo. Nuestras alianzas son sumamente importantes. Notco está con Notmilk en Starbucks y en Burger King y en Papa John's y en Shake Shack en Estados Unidos y en Dunkin' Donuts. Y están todas estas cadenas que son sumamente masivas, ¿no? Y cuando un consumidor está al frente de un producto de nosotros, la verdad que cuando la prueba y no nota ninguna diferencia y sabe que le está haciendo muy bien al medio ambiente y a él mismo, la verdad que empiezan a escogerlo. Entonces, tenemos nosotros un historial muy interesante y por eso hemos levantado más de 430 millones de dólares en financiamiento, porque Notco ha sido capaz de penetrar el mercado masivo en muchas geografías, ¿no? Entonces, tenemos doble dígito en participaciones de mercados en ciertos productos en ciertos países. Y eso es inspirador, porque alrededor del 90% en algunas categorías el 90% de los consumidores son consumidores que no tienen restricción alimentaria o que no tienen una preferencia por la sustentabilidad, son simplemente gente que quiere comer mejor y quiere hacerle bien al mundo. Entonces, eso por el lado de cómo accedemos al mercado masivo y cómo hacemos que la gente empiece a entender qué es lo que estamos haciendo acá. La calidad del producto es principal, ¿no? La gente come lo que le gusta comer. No porque algo sea extremadamente sustentable lo voy a comer en desmedro del sabor. Para nosotros hiper importante la experiencia sensorial primero, ¿no? Porque si no nadie más te vuelve a comprar. Eso es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver efectivamente con el punto de precio, ¿no? El punto de precio todavía hoy día, no sé, es muy difícil competir con la versión original, digamos, de los productos, por un tema, muy bien dijiste, de escala. La escala que tenemos hoy día nosotros no es la escala que tienen estas grandes compañías, y también los sistemas, ¿no? Los sistemas y la tecnología se demora en alcanzar
un poco la demanda, ¿no? Eso sí, digamos, en países más desarrollados, donde ya tenemos, digamos, nuestra operación es más desarrollada, ya más tiempo, hemos sido capaces de agrandar el volumen de venta y eso nos permite a nosotros estar entre 10 y 15% encima de la versión animal de los productos que estamos tratando de imitar. Entonces, digamos, esto es un tema de tiempo, vamos acelerando la industria per se, las compañías de ingredientes también van teniendo más demanda de este tipo de ingredientes y eso mismo genera un ciclo virtuoso para poder nosotros llegar a la escala que necesitamos para poder llegar al punto de venta al precio que sea competitivo con la versión animal de los productos. Matías, ¿dónde hacen la investigación y desarrollo si es allá en Chile? Y luego en mercados grandes como el de Estados Unidos, el de México, el de Brasil, bueno, en general, van poniendo laboratorios en cada país, porque supongo yo que las papilas gustativas, como ya bien decías, la comida tiene que ver con una dimensión cultural y, por ejemplo, en México nos encanta el picante. Y en ese contexto, pues es una papila gustativa diferenciada, digamos, de la que puede tener un estadounidense, un brasileño, etcétera. ¿Cómo hacen esa parte? ¿Tienen Total. laboratorios acá? ¿Cómo funciona? Sí, muy buena pregunta. Tenemos laboratorio en todos los países, efectivamente, por lo que mencionaste. Cada país tiene unas papilas gustativas distintas. La carne que se consume en Brasil es muy distinta a la Argentina de México, la de México a Estados Unidos. Y hay preferencias, ¿no? Y eso nos dimos cuenta muy al principio, que siempre íbamos a tener que construir un laboratorio de investigación y desarrollo en cada uno de los países para adaptar las formulaciones base. La manera en que nosotros generamos los productos es primero lo más difícil es generar la matriz del producto, las texturas, las funcionalidades, los ingredientes, etcétera, y después adaptarlo para la saborización. Entonces hacemos, digamos, paneles de consumidores locales para entender muy bien cuál es la preferencia de sabor de una hamburguesa de carne, una hamburguesa de pollo, una hamburguesa, para así entender también cuál es la versión NOT de cada uno de los países. Entonces, digamos, la base es 90-95% igual en todos los países, pero ese 5% que hace toda la diferencia en términos de sabor y también de color a veces, ¿no? También vemos en Argentina que la carne de repente tiene otro color que en México y así sucesivamente, y otras texturas y otro grosor de la hamburguesa. Entonces, hay un montón de adaptaciones que hacemos localmente. Lo que sí hacemos es producir localmente también. O sea, en México producimos lo de México, en Estados Unidos lo de Estados Unidos, Brasil lo de Brasil. Somos una compañía que siempre pensó en ser muy parecido a este modelo de Coca-Cola, ¿no? Donde generamos un concentrado, lo mandamos a copackers y los copackers generan la formulación por nosotros. Y nosotros al final compramos lo que hace el copacker y se lo vendemos al retailer o al distribuidor. Eso para nosotros es un sistema que realmente hoy día nos ha jugado muy a favor, sobre todo por los mercados financieros como están, ¿no? Hoy día realmente los venture capital o los private equity no quieren invertir en compañías que son muy capital intensive, ¿no? O sea, intensivos en CapEx o en capital. Y eso nos permitió a nosotros ser como un Uber de capacidad ociosa, que existen plantas de producción que ya están, que producen hoy día leche o carne, hoy día están produciendo not milk y not meat, ¿no? Eso es un poco, digamos, un approach sumamente importante para nosotros y que probablemente nos permitió llegar a donde estábamos, que es con más de 100 productos en más de 7 países. Así que sí, ese modelo es muy importante. Por último, saber, ¿qué te ha sorprendido en términos de los productos, de estos 100 productos que han desarrollado? ¿Qué te ha sorprendido en términos de la composición que llega al mismo objetivo? No sé si el pollo, la leche, ¿qué ha sido? Que dices, qué raro, ¿no? Estos sabores que uno nunca los descompone a nivel molecular, quizás algunos chefs sí lo hacen, pero no es lo más común. ¿Qué te ha sorprendido? Mira, a ver, creo que lo mencioné al principio de la entrevista. Para nosotros, este moment, como le dicen los gringos, el Eureka moment, ese momento Sí. que uno como que llega a lograr algo que siempre quiso, pero que nunca esperó. Eh, Fue cuando el algoritmo nos arrojó la combinación de repollo y piña Ah, para generar el sabor de la leche, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos idea y siempre pensamos, incluso
un poco rompe una barrera también humana, de entre la relación humana y la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces la inteligencia artificial nos ofrece cosas que decimos, ¿para qué? Digamos, ¿por qué? No entendemos muy bien, ¿no? Y cuando mezclamos estos dos componentes, descubrimos que la interacción química generaba lactonas, que es una molécula de sabor muy parecida a lo que le da la identidad a la leche, ¿no? Entonces, nada, bueno, ese momento fue súper sorprendente, me acuerdo perfecto, fue en el laboratorio. Me acuerdo que nos llamaron, yo no estaba en el laboratorio, me llamaron por teléfono uno de los desarrolladores y me dice, Mati, te mueres, es lo que pasó. Y yo, tipo, ¿qué Wow. pasó? Y me dice, no, Giuseppe nos sugirió que combináramos repollo y piña para reemplazar o para replicar la leche. Y salió y funciona. Y yo como, no puede ser. Sí. Bueno, Wow. esa fue la historia. Hoy día, si leen el paquete de Not Milk, en todos los países del mundo tiene esta combinación que es muy extraña, pero genera ese sabor que necesitamos para vender más. Claro, que Giuseppe es el nombre de su sistema de inteligencia artificial, ¿no? El modelo, Así es. digamos, que Así. utilizan. Matías, fascinante, ojalá que podamos volver a platicar. Hay 18,000 ángulos, tanto de negocios, de estrategias, etcétera, pero bueno, espero que haya resultado muy útil para los que nos escuchan y sobre todo una empresa muy innovadora de América Latina a escala global, utilizando inteligencia artificial, como ya lo dices, desde hace muchos años. Gracias, Matías, un abrazo. Un abrazo grande. Bye. Ahí escuchamos y vimos a Matías Muchnik, fundador y CEO de Notco, una empresa chilena que ya nos decía él, pues tiene operaciones en muchos países, en Brasil, en México, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Recientemente los buscamos porque hicieron esta alianza con Vips y sobre todo, bueno, pues qué interesante que desde hace tiempo ya había platicado con él, pues utiliza la inteligencia artificial de esta forma y eso es lo fascinante, ¿no? Estas correlaciones no aparentes que de repente dan resultados óptimos de cara, en este caso, a las papilas gustativas de los humanos.